Primeramente, para comprender lo que es una reverb, tenemos que saber que una reverb es una emulación de un ambiente. Existe una fuente sonora que va a emitir un sonido y ese sonido va a rebotar sobre las paredes. De esa forma se forma la reverberación, que es ni más ni menos que una emulación de un ambiente. Luego también las reverbs se utilizan para producciones donde no solamente se emula un ambiente, sino que se lo utiliza como producción sonora. Pero básicamente la reverb es la emulación de un ambiente. Cuando nosotros grabamos con un micrófono, el micrófono no tiene la capacidad de absorber todos los sonidos de la reverberación de ese ambiente, por lo tanto nosotros vamos a tener que agregárselo en forma artificial. Vamos a tener que agregar la reverberación del ambiente en forma artificial. Desde que existen los procesadores de reverb o las reverb, se utiliza el efecto de reverb como uno de los efectos más utilizados en las grabaciones, porque no solamente emulan un ambiente, sino que se utilizan ya para la producción musical de diferentes formas. Entonces es muy importante saber cuáles son los conceptos y los parámetros básicos de una reverb como para después utilizarla de la forma que nosotros querramos. En primer lugar, existe una fuente sonora, que en este caso puede ser un tambor, o puede ser una voz, o puede ser cualquier instrumento. Esa fuente sonora emite un sonido que va a ir a rebotar contra las paredes. El tiempo que tarda entre salir la fuente sonora y rebotar contra la pared se llama pre-delay en las reverbs. El tema es que en un ambiente no hay solamente una pared, vamos a tener varias paredes. Por lo tanto, vamos a tener una fuente sonora rebotando en varias paredes. Y luego de esas paredes va a haber otros rebotes más lejanos en tiempo. El primer tiempo va a ser desde la fuente sonora a las primeras paredes, a las paredes más cercanas, y luego va a haber otros reflejos. Los primeros rebotes se llama early reflex o reflejos tempranos. En este plugin, que es bastante simple, podemos ver los parámetros básicos de una reverb. Como ya dijimos, el pre-delay es en milisegundos cuánto demora desde la fuente emisora hasta tener los primeros reflejos o refracciones. Quiere decir que si tenemos una voz o un tambor, que es la fuente emisora, va a tardar determinados milisegundos en reflejarse en la o las primeras paredes. Luego tenemos los reflejos tempranos, porque en un ambiente no hay una sola pared, entonces vamos a tener varias refracciones. El tiempo que vamos a tener en milisegundos entre los primeros reflejos va a ser el tamaño del ambiente que estamos tratando de reproducir con la reverb. Esto no quiere decir que cuando estamos agregándole una reverb a una voz o a un redoblante o a cualquier instrumento, lo que queremos es decir, bueno, quiero que suene esta voz como en tal ambiente de tales características. Simplemente es necesario saber cómo funcionan estos parámetros, ya que una reverb es una reproducción virtual
de un ambiente. Entonces, con estos parámetros vamos a saber qué es lo que tenemos que mover como para tener una reverb más profunda o más larga o con un ambiente que tenga determinadas características reproducidas en la reverb. Entonces decimos que el predelay es cuántos milisegundos tarda en salir de la fuente sonora a rebotar en la primer pared. Pero tenemos que tener en cuenta que en un ambiente hay varias paredes. Entonces, en muchos plugins tenemos una función que se llama Early Reflex o reflejos tempranos. Entre los parámetros de Early Reflex y Predelay vamos a tener los datos para saber el tamaño o determinar el tamaño del ambiente que estamos reproduciendo y la cantidad de paredes de ese ambiente. El tamaño va a estar dado en milisegundos con el predelay y la cantidad de paredes o la forma del recinto va a estar dada por los Early Reflex. Una vez que ya sabemos el tamaño del ambiente que vamos a reproducir, o lo que podría llegar a ser la profundidad de la reverb, como se dice habitualmente, la función fundamental u otra función fundamental de la reverb es en cuánto tiempo se va a extinguir o cuánto tiempo va a durar la reverberación. Esta es una función que se mide también en tiempo, en segundos, y va a determinar cuánto tiempo va a estar sonando la reverb que nosotros aplicamos. Si lo vemos en este plugin, podemos ver que tenemos un predelay que va a ser las veces de tamaño del ambiente, para decirlo muy fácilmente, y el decaying time, o sea, cuántos segundos va a quedar sonando la reverberación. El predelay junto con los early reflex y el tiempo son los parámetros fundamentales de una reverb. El tamaño del ambiente que vamos a reproducir y cuánto tiempo de duración va a estar sonando la reverb. Dependiendo del fabricante del plugin o del procesador que estemos utilizando, vamos a ver que los mismos parámetros tienen diferentes nombres. Esto sucede en muchos efectos también, que se le asignan diferentes nombres a los mismos parámetros. Pero en la reverb, como habíamos visto, el predelay los determina en milisegundos cuánto pasa desde la fuente sonora hasta la primer reverberación. O también se podría decir cuánto tiempo pasa desde la fuente sonora hasta que comienza a actuar la reverb. Esto también se podría llamar tamaño del ambiente. Como vemos en este plugin, si movemos el tamaño del ambiente, lo que se está moviendo en realidad es aquí el predelay. Lo que estamos haciendo al mover el tamaño del ambiente es ni más ni menos que determinando cuántos milisegundos van a transcurrir desde la fuente sonora hasta los reflejos. Tenemos que tener en cuenta también los early reflex, que son los reflejos tempranos, que nos van a dar el tipo de ambiente donde estamos tratando de reproducir, o el tipo de ambiente que estamos tratando de reproducir. Si hay muchos early reflex, se podría
decir que hay muchas paredes o muchos lugares donde está rebotando el sonido. Si hay pocos, son pocos los lugares donde está rebotando el sonido. Los primeros rebotes es donde nos va a dar el tipo de lugar que estamos reproduciendo. No es que cuando vayamos a agregarle una reverb a una voz decimos, bueno, queremos que la reverb suene, que la voz suene en un octógono o en un ambiente de 3 paredes, sino que estas diferencias van a hacer que podamos armar bien el efecto que estamos necesitando o queriendo producir. Vamos a ver un poco en la práctica cómo funciona la reverb. Acá tenemos un sonido percusivo, un golpe. Siempre que vamos a probar una reverb es mejor con un sonido percusivo porque así tenemos la exacta dimensión de la diferencia que hay entre el sonido original y ya procesado. Vamos a irnos a efectos, reverb, y como vemos acá los dos parámetros del pre-delay, el pre-delay está muy bajo y el decay time o el tiempo que va a estar sonando la reverb está en 0,9 segundos. Lo vamos a aplicar y vamos a ver cómo se modifica y se le agrega este sonido residual que es la reverb a partir de el sonido percusivo que tenemos. Vamos a hacer undo para verlo bien y se ve claramente como al sonido percusivo se le agregó el tiempo que va la reverb estar sonando. Si nosotros le agregamos un tiempo más largo, vamos a ver claramente cómo a partir del sonido percusivo existe esta cola que es la reverb permaneciendo por más tiempo. Si hacemos undo lo vemos claramente. Ahora, ¿qué pasaría si modificamos el pre-delay? Con el mismo parámetro del tiempo de la reverb, que acá está marcado en 3,2 segundos, esto quiere decir que va a quedar sonando hasta que se extinga 3 segundos, que es bastante. Si nosotros modificamos el pre-delay, esto quiere decir que desde la fuente sonora hasta que va a actuar la reverb van a pasar, en este caso, 95 milisegundos. Vemos claramente cómo existe la fuente sonora y luego de unos pequeños milisegundos aparece el sonido de la reverb. Esto que estamos viendo acá prácticamente no se escucha como un silencio, sino que se escucha como que a partir de donde salió el sonido aparecen las primeras refracciones o las refracciones de la reverb. Si hacemos undo, vemos como claramente se nota a partir del sonido que teníamos, que esto podría ser, por ejemplo, un redoblante bien corto en cuanto a tiempo de duración, y ahí se alarga. Esto se nota mucho, por ejemplo, en el redoblante, en lo que es una balada, donde el redoblante queda sonando mucho más tiempo. Es un clásico en los temas en las baladas que el redoblante quede sonando mucho más tiempo. Vamos a escuchar ahora este sonido percusivo que no tiene ninguna reverb. Es un sonido bien seco y bien percusivo. Si a este sonido le agregamos una reverb, vamos a ver y a escuchar cómo aparece una cola y se escucha la reverb sonando después del sonido percusivo.
Vamos a hacer undo y vemos perfectamente cómo la diferencia entre la cola de la reverb y el sonido solo. Ahora le vamos a agregar más pre-delay y más tiempo de decay time, o sea, va a durar más tiempo y va a haber un pre-delay. Y podemos observar cómo entre el sonido percusivo seco y la cola de la reverb existen algunos milisegundos. Otro parámetro fundamental en la reverb es el que se llama damping. El damping básicamente es la atenuación de frecuencias. Por lo general, en las reverb más simples, el damping es la atenuación de agudos. Cuando estamos trabajando con reverbs más complejas, el damping es atenuación de diferentes frecuencias. En esta reverb, que es bastante simple, tenemos atenuación de frecuencias graves y agudas. En este caso vemos claramente cómo a partir de determinada frecuencia va a ir desapareciendo ese grupo de frecuencias que están por arriba en este caso, y en este caso por debajo de determinadas frecuencias para frecuencias graves. ¿Por qué se utiliza el damping? Una reverb trata de simular ámbitos o espacios, y estos lugares tienen refracciones y reflejos sobre superficies. Si las superficies son muy duras, por ejemplo cemento, concreto, metal, va a haber gran cantidad de componentes agudos, y los componentes agudos pueden llegar a tener influencia, por ejemplo, en que el sonido sea más confuso. Por eso se utiliza el damping para ecualizar de alguna forma la reverb. Siempre tenemos que tener en cuenta que funciona esta especie de ecualizador únicamente en lo que va a ser la cola de la reverb, no va a influir en lo que es la señal original. En este plugin, que es bastante más complejo, podemos ver cómo el damping directamente está armado con un ecualizador mucho más complejo que en el anterior. No trabaja solamente en atenuación de frecuencias, sino que trabaja como cualquier ecualizador, donde podemos darle más graves, menos graves, recortándole graves, o incluso también agudos y diferentes frecuencias. Podemos trabajar los medios y demás. Este tipo de plugins son más complejos y podemos utilizar este tipo de ecualizador para lo que vendría a ser la cola de la reverb como queremos que suene. La importancia de la ecualización en la reverb es más que nada en lo que es producción musical, cuando estamos queriendo, por ejemplo, que una voz esté más al frente o más atrás o más opaca, y no queremos tocarle la ecualización de la voz y trabajamos sobre la reverb, que le va a dar diferentes planos en la mezcla. Siempre hay que tener en cuenta con los diferentes plugins que son de diferentes fabricantes o incluso del mismo fabricante, diferentes versiones, es que cada plugin compite con otros en agregarle algún componente más. Muchas veces no son importantes o son sutilezas que no vamos a utilizar. Por ejemplo, en este plugin vemos por un lado el damping, por otro lado una ecualización, y vemos como el tamaño no está integrado totalmente con el pre-delay, donde podemos utilizar este tamaño como si fuese los early reflex. Y como en todo plugin va a estar compitiendo por una cuestión de marcas y demás con otros plugins, y van a haber muchas sutilezas que a veces no son importantes
y muchas veces los mismos componentes están puestos con diferentes nombres. Otro componente bastante importante que puede estar o no es el parámetro de densidad. El parámetro de densidad está también unido muchas veces al parámetro de difusión. Va a depender un poco del plugin qué nombre le ponga, incluso algunos pueden tener los dos parámetros, difusión y densidad. La densidad y la difusión tienen que ver con cómo se comportan las reflexiones dentro del ámbito. Implica un poco el tipo de pared donde va a rebotar, si dentro del ámbito hay otras reflexiones, como por ejemplo una habitación que tiene además otros componentes dentro de la habitación que implican mayor densidad porque va a haber más reflexiones, el material de donde va a rebotar el sonido, y todo eso va a dar una especie de combo de difusión que va a hacer que el sonido sea más grueso, para decirlo simplemente, o más simple, porque tiene menos difusión, menos reflexiones después de haber impactado sobre ese material, o qué tipo de material sea. Este tipo de densidad va a influir cuando lo aplicamos. Si tiene bastante densidad, va a hacer que el sonido sea más grueso o va a tender a engordar el sonido. Y esto también puede servir, en el caso de lo que es producción musical o de sonido, para darle más grosor a algún instrumento mediante la reverb. Algo que tenemos que tener muy en cuenta una vez que ya armamos nuestra reverb, en el sentido que le asignamos un predelay, un tiempo, vimos el tema de las reflexiones tempranas o early reflex, es que una reverb no funciona igual que un ecualizador, por ejemplo, o un compresor, donde queremos que la señal original pase por el efecto y salga totalmente modificada por el efecto. En una reverb queremos que de la señal original quede un porcentaje y otro porcentaje sea afectada por el efecto o modificada por el efecto. Esto es en términos generales. Para eso lo que tenemos en todas las reverb es un parámetro donde dice drive o wet. En algunos casos dice también mix. Por ejemplo, en este caso vamos a tener un nivel original, digamos, de la señal original más un nivel de mix. Esto puede ser, dependiendo del plugin, como señal original o también el volumen de la salida de la reverb, que puede ser en este caso. Vamos a ver un caso más, donde tenemos el nivel de la salida y el porcentaje de la proporción que va a tener de efecto con respecto a la señal original. En este caso vamos a tener una señal de entrada y un drive donde va a ser las veces de señal original y el porcentaje de reverb. En cada caso o en cada plugin el fabricante lo va a poner de diferentes formas o de diferentes nombres. Los nombres que generalmente tiene es mix o drive, que es directo, y wet, que es mojado, que vendría a ser cuánto de mojado va a tener
la señal o cuánto de efecto va a tener la señal. Para que esto se entienda bien, lo que quiero decir es que la reverb es un efecto que se adiciona a la señal original y muchas veces lo que queremos es que la señal original tenga un poco de wet, o sea, un poco de mojado del efecto. No queremos que sea totalmente empapada por el efecto. ¿Qué sucedería si no le dejamos nada de la señal original? Si no le dejamos nada del drive o del directo, quedaría solamente el efecto. Esto haría que el sonido esté absolutamente desdibujado. También lo podemos llegar a necesitar para algún tipo de producción que estemos haciendo, pero por lo general se utiliza un porcentaje de señal directa, o sea, de señal original, más un porcentaje del efecto. No como por ejemplo en un ecualizador, que vamos a utilizar totalmente el efecto y no vamos a dejar nada de la señal original. Vamos a repasar los parámetros fundamentales de una reverb. En primer lugar, sabemos que el predelay es en milisegundos y es el tiempo que transcurre desde la fuente emisora de sonido hasta el primer reflejo o rebote. De esta forma vamos a tener el tamaño del recinto que estamos tratando de reproducir en forma artificial. Recordemos que la reverb básicamente lo que hace es reproducir un recinto, si bien después la vamos a utilizar como producción musical, como un efecto más, pero básicamente una reverb lo que hace es tratar de reproducir en forma artificial un recinto natural. Por ejemplo, si grabamos una guitarra, la caja acústica va a tener cierto sonido que tal vez el micrófono no lo capte, un sonido de ambiente que el micrófono no lo va a captar. Entonces una reverb lo que trata de hacer es reproducir los ambientes naturales. Claro que nosotros por lo general la vamos a utilizar después para producción musical. Entonces decíamos que el predelay lo que va a dar es la profundidad de la cámara, lo que habitualmente se llama profundidad de cámara o profundidad de la cámara, que es el tamaño del ambiente o cuánto va a tardar entre la fuente emisora hasta que comience la reverb. Una vez que comienza la reverb tenemos las primeras refracciones o los early reflex. Eso lo que hace es darnos la noción de cómo es el lugar o el ambiente, ya sea si estamos en un ambiente de 4 paredes o de un octógono o hay muchas paredes desiguales o hay más componentes dentro de esa habitación. De esa forma, con los early reflex, nosotros vamos a tener la forma de ese ambiente y lo vamos a utilizar junto con los parámetros de densidad o difusión para dar cierto grosor o densidad a la cámara. Muchas veces este parámetro se utiliza asociado con la densidad y difusión como para darle una especie de cuerpo a la cámara, que es la difusión y la densidad de cómo van reflejándose esos early reflex. Si nosotros tenemos un ambiente chico, va a haber muchas refracciones porque va a estar rebotando mucho el sonido hasta que se extinga. Y las primeras refracciones van a tener mucha potencia o mucho sonido. Si nosotros estamos hablando de un ambiente grande, como puede ser un estadio, desde la fuente emisora hasta el primer reflejo o rebote, no solamente que va a pasar mucho tiempo, sino que va a llegar muy atenuado ese sonido, porque fue perdiendo fuerza, fue perdiendo potencia a lo largo
del camino. Cuando llega y rebota, además de tener menos potencia, va a tener bastante atenuación de agudos y bastante pérdida de sonido. Y no solamente eso, sino que una vez que rebota en un ambiente grande, hasta el próximo rebote también tarda más tiempo y también va perdiendo fuerza de un rebote al otro, porque el ambiente es grande y las paredes están a mucha distancia. Eso hace que, por ejemplo, una reverb con esas características sea más clara, tenga menos densidad, porque las refracciones van perdiendo potencia, no son tan claras y no tienen tantos componentes agudos. Luego tenemos el decay time, o sea, el largo de la reverb. Una vez que la reverb empezó a sonar, va a tardar un tiempo en extinguirse. Este es el parámetro prácticamente más importante cuando estamos produciendo un tambor de batería, donde por ejemplo en una balada suena muy largo y en un tema más rápido suena mucho más corto. Muchas veces en la producción musical se utiliza el largo de la reverb teniendo referencia al tempo del tema. Esto es en términos muy generales. Por lo general no se utiliza una reverb muy larga en un tema de tempo muy rápido. Las reverbs más largas se utilizan en baladas o en temas que tengan un tempo más largo. Luego lo que tenemos es el damping, que va a depender mucho de la marca del plugin, si lo tenemos como atenuación de agudos o atenuación de graves en una especie de filtro pasaltos o pasabajos, o en plugins más complejos lo vamos a tener directamente como si fuese un ecualizador paragráfico, como en este caso. Lo que vamos a hacer acá es ecualizar la cola de la reverb sin afectar al sonido original o drive que estamos procesando. Esto también es importante porque una reverb con muchos agudos va a trabajar cuando estamos haciendo la mezcla de forma diferente con respecto a los planos. Esto en videos posteriores, en lo que es más producción musical o reverb más avanzado, lo vamos a ir viendo bien. Pero la ecualización de la reverb es uno de los parámetros importantes, porque con eso podemos trabajar en los planos de la mezcla, entre muchas otras cosas. Y para concluir, otro parámetro que es la salida de la reverb, que tiene que ver con que en la reverb nosotros utilizamos la señal original, esto en términos generales, salvo que estemos tratando de hacer algo más extraño, pero lo que hacemos generalmente es utilizar la señal original más un porcentaje de reverb. No es, como decía anteriormente, un ecualizador donde pasa la señal original por el ecualizador y sale completamente convertida por la ecualización, y no queremos mantener la señal original. En una reverb se mantiene la señal original más un porcentaje de la reverb que estamos utilizando. Estos parámetros pueden venir dependiendo el plugin como dry y wet, o sea, directo y mojado, o sea, la señal directa, que generalmente se utiliza en un 100%, más un porcentaje de wet o mojado o empapado sobre la señal directa. También puede venir como mix, donde utilizamos un solo control y le damos más directo o más mojado, o más señal directa y más señal con la reverb. Puede venir output y mix, como en este caso. Estos son los parámetros fundamentales de una reverb, y con estos parámetros podemos trabajar y hacer una producción de absoluta calidad. Existen otros plugins que tienen diferentes
sutilezas o más parámetros, pero por lo general no se utilizan. Y con estos parámetros se puede trabajar muy bien y hacer una producción absolutamente profesional.